para poder aprender lo que va a ser el hueso etmoides, va a tener partes, muchachos, ¿no? Unas que se van a denominar las siguientes partes. Si bien han leído su Rubier, el Rubier nos habla que está conformado por tres partes, ¿no? Una que estoy poniendo mi sonda canalada, que es la porción horizontal, ¿no? Y si yo pongo de esta manera, es la porción vertical. Además que va a tener dos masas laterales, ¿no? Esa forma tiene, ¿no? En la literatura antigua se pensaba que era como una balanza en los etmoides, ¿no? Y se le da ese nombre de etmoides. ¿Por qué? ¿Por qué creen que se le da el nombre de etmoides, chicos? Etmoides significa criba o acribillado de orificios, de agujeros, ¿no? Entonces, si nosotros vemos una visión superior, que es esta, una visión superior, vean, esta es la cara superior del hueso etmoides, van a ver que se va a encontrar acribillado de orificios, va a tener varios orificios, ¿no? Por los cuales van a pasar lo que se van a denominar los nervios olfatorios, ¿no? En la época romana había, ¿no? No sé si han destilado café, ¿no? La destiladora tiene, ¿no? Ya eso se la conforma, y eso se llamaba en la antigüedad tamiz, se denominaba. Entonces, se le colocaba el mate y se le colocaba el agua hervida y salía solo el mate, ¿no? Entonces, por eso se llama etmoides. ¿Qué significa en todo caso? Acribillado de agujeros, ¿no? Si ustedes leen lo que va a ser el libro de Testur, habla de criba, ¿no? Criba significa acribillado de agujeros. Entonces, evidentemente, el hueso etmoides está acribillado de orificios, ¿no? Por donde van a pasar el nervio olfatorio, ¿ya? Por eso se le llama hueso etmoides. Ya hemos hablado de las partes, chicos, y puedo decir lo siguiente, chicos, ¿no? Podemos hablar de que esta lámina horizontal, no sé si lo notan, esta lámina horizontal lo está dividiendo en dos segmentos a lo que va a ser al hueso etmoides. Lo está dividiendo en una parte superior a la lámina vertical, que se denomina apófisis crista galli, y en una parte inferior que se denomina lámina perpendicular del hueso etmoides. Entonces lo está dividiendo en dos, en una lámina horizontal. ¿En cuánto la divide? Dos. En una superior, ¿qué se denomina la superior? Crista galli. Apófisis crista galli. La inferior, ¿qué se denomina? Lámina perpendicular del hueso etmoides. ¿Qué era esto, joven? Apófisis crista galli. ¿Esto qué es, joven? La lámina perpendicular del hueso etmoides. La lámina perpendicular del hueso etmoides, ¿no? Y estas van a ser las masas laterales, ¿ya? Entonces, ahora sí yo puedo describir a esta estructura que están viendo, que es la apófisis crista galli. ¿Qué forma tendrá? Tiene una forma de una pirámide triangular, es decir, va a tener dos bordes, una base y un vértice, ¿no? Y tiene una forma de un vértice. Listo. Ahora sí voy a ayudarme en este otro gráfico, ¿no? Esta es la apófisis crista galli, chicos, ¿ya? Si yo veo aquí, esta es la base. La base se va a ir a unir hacia lo que va a ser, hacia la lámina horizontal. El vértice, en el vértice se va a insertar lo que se denomina la hoz del cerebro, ¿ya? La hoz del cerebro se dice. El borde anterior, vean, este es el borde anterior. En el borde anterior va a haber prolongaciones, y en su libro de Rubier habla de las alas de la apófisis crista galli, ¿no? Estas son las alas de la apófisis crista galli. Son como dos patitas que salen de ahí, y está acá. Se llaman las alas de la apófisis crista galli, que junto con la cresta del hueso frontal va a formar un orificio que se denomina el agujero ciego, ¿no? Cuando les expliqué el hueso frontal, les he dicho, ¿no ve? El foramen cae como agujero ciego, va a estar conformado por la cresta del frontal y el borde anterior, ¿de quién? De la apófisis crista galli. Está formando. ¿Qué va a atravesar por el agujero ciego, chicos? Va a pasar una prolongación de la dura madre. También va a pasar una vena, les he dicho, y aquí está la vena de Esperino. Aquí está, vean. Va a pasar una prolongación de la dura madre, una vena nasofrontal o vena de Esperino. ¿Ya? Se lo estoy haciendo lo más que puedo detallar, o sea, mostrarles en todo aspecto, ¿ya?
Este es el borde posterior, chicos. Este borde posterior, vean, se está uniendo igual hacia la lámina horizontal. ¿Qué me falta describir? Ya he descrito una base, he descrito un vértice, he descrito un borde anterior, he descrito un borde posterior, me faltan las caras laterales, chicos. Las dos caras laterales van a ser abombadas. Si nosotros vemos este gráfico, vamos a ver que estas caras laterales parecen como chinchoncitos. Esas son las caras laterales del hueso etmoides. Por eso que el hueso etmoides también recibe el otro nombre, criboso también. ¿Ya? Ahora sí, yo voy a describir este segmento. ¿Cuál era el segmento que me faltaba? Segmento superior, ¿qué se llama? El segmento inferior, ¿qué se llama? Lámina perpendicular del hueso etmoides. Para ver esto, entonces me voy a dirigir a esto, chicos. ¿Ya? Me voy a dirigir a esto. En esto, chicos, vamos a ver ¿qué? ¿Qué vamos a ver? La lámina perpendicular del hueso etmoides. ¿Qué forma tendrá? Tiene una forma pentagonal, chicos. Por eso, ¿qué quiere decir pentagonal? Que tiene 5 lados, tiene que tener 5 bordes. Además que esta lámina perpendicular no es recto, así. Podemos ver en este cráneo ya no hay lámina perpendicular del etmoides, ya no hay hueso pómulo. Ya vean, está hueco, aquí ya se comunica. Ya no hay. Vamos a ver otro cráneo. Aquí igual, ya fue, lo que algún día fue. ¿No? Entonces, eso, chicos. Como tiene una lámina pentagonal, va a tener bordes, muchachos. Va a tener un borde superior, un borde anterior, un borde anterior-inferior, un borde posterior-inferior y un borde posterior. ¿No? Entonces quiere decir que tiene 5 lados, ¿no? Borde superior, se lo estoy poniendo aquí. Ese borde superior, chicos, se va a ir a unir ¿a quién? A la lámina horizontal del hueso etmoides, ¿ya? A la lámina horizontal. Porque si nosotros nos vemos en el gráfico, esta es la lámina horizontal, ¿no ve? Si vemos una vista superior, esta es una vista superior de la lámina horizontal. Esta es la vista superior ¿de quién? De la lámina horizontal, chicos. Esto. Toda esta partecita es la lámina horizontal. Estos ya son las masas laterales del hueso etmoides, ¿ya? ¿Se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Yo creo que sí, ¿no ve? Ahorita vamos a dar el examen. Borde anterior. ¿Con qué se articula? Este borde anterior se va a ir a articular ¿con qué? Con la espina nasal del hueso frontal. Con la espina nasal del hueso frontal. ¿No? La espina nasal del hueso frontal va a tener una cara posterior. Ahí se va a ir a articular la espina nasal. Borde anterior inferior. Se está articulando con el borde posterior del cartílago del tabique nasal. Y aquí está, por eso dice, mira, cartílago del tabique nasal. Borde posterior inferior. El borde posterior inferior se va a ir a articular con el borde anterior del hueso pómulo. Borde posterior se va a ir a articular con la cresta esfenoidal anterior. ¿Ya? Listo. ¿Se entiende, no? Borde superior, ¿con qué se articula, señorita? No, se articula con la lámina horizontal ¿de quién? Del hueso etmoides. Borde anterior, ¿con qué se articula, señorita? ¿Tú qué te llamas? Con el borde posterior de la espina nasal del hueso frontal. Borde anterior inferior, ¿con quién se articula? Doctor Frank, disculpe. Sí. Tiene que estudiar, chicos. No, el docente, uno viste ya es. Listo, sabe, no sabe, no le interesa. Usted tiene que superar ese funcional. Soy bueno, no se preocupe. Les falta, chicos. Muy relajados están. Relajados, de verdad, están relajados. Con medicina no sé, si soy bien duro, ¿no? Porque ya te cansas todo el día de hacer clases y ya no tienes memoria.
Y ya vengo de bien descansadito, ya iré a ver a los chicos. Pero si no, Pasamos a trabajar. tienen que estudiar, chicos. Aparte de tener bordes, va a tener caras, ¿ya? Pero no es como el libro menciona así. La lámina perpendicular a veces está desviado generalmente a un lado o a otro lado. No es tan recto como parece, ¿ya? Eso. Eso, muchachos, ¿ya? Ahora sí podemos hablar de lo que va a ser de la lámina horizontal, ¿no? Y la lámina horizontal, chicos, es esta parte, ¿no? Esta parte es la lámina horizontal. En la lámina horizontal, muchachos, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver que esta lámina horizontal va a presentar dos caras. Esta cara que están viendo es la cara superior. Es como si yo agarrara de esta pista. Mira, préstame un etmoides de plástico, Sí. a ver. Vean. Esto es esto, vean. ¿Esto quién es? Ya vamos a avanzar. ¿Qué es? Exacto. La Fox Crista Gallo. Entonces, esto sería de esta manera. Esta pista sería. Pues, ¿no? Esto sería el borde anterior. Borde anterior. El borde anterior que formaba las alas. Bien, estas son las alas, ¿no? Las alas de la apófisis Crista Gallo. Entonces, aquí, ¿qué se formaba? En el borde anterior. ¿Con lo que articulaba? Sí. No, aquí venía el hueso frontal. ¿Qué formaba, chicos? Hacia el Agujero. ciego. ¿Qué pasa por el agujero ciego, chicos? ¿Qué pasa? Verán no se frota. La vena nasofrontal, la vena de Esperino y una prolongación de la dura madre. Generalmente, si su docente lee Juvier, prolongación de la dura madre. Prolongación de la dura madre. El vértice, este es el vértice. Aquí, ¿cuál sería el vértice? Sería esto, muchachos, el vértice, ¿no? En el vértice, ¿qué va a pasar, chicos? ¿Qué va a pasar en el vértice? Se va a insertar una estructura anatómica. ¿Qué estructura anatómica, señorita? ¿Tú qué estás? Estudiosa. La hoz del cerebro, muchachos. Ustedes tienen mente de pollo. Este borde posterior, vean, este es el borde posterior, ¿ven? El borde posterior es oblicuo inferiormente y se está uniendo ¿a quién? A la lámina horizontal de ¿quién? Del hueso etmoides, muchachos. Ya, ahí. La lámina perpendicular sería esto. Esta es la lámina perpendicular, este del medio, estito, ¿ya? Tendría que romper para poder ver de esta manera, ¿no? Pero en este caso no vamos a romper porque no estamos para pagar 2.500 bolivianos, ¿ya? Ahora sí. Esta es esta pista, muchachos, ¿no? Esta es la lámina horizontal ¿de quién? Del hueso etmoides, o también se llama hueso criboso. Esto que están viendo acá, ya no es lámina horizontal. ¿Qué es? Laberintos etmoidales o masas laterales del hueso etmoides. Ya no es ahí. Vean, esto es diferente, ¿no? Esta parte sí es, ¿no? ¿Qué estructuras vamos a ver en lo que va a ser en la lámina horizontal? Lo primero que nos va a llamar la atención son los orificios, muchachos. Orificios, ¿no? Que van a ser en 3 hileras aproximadamente. Son los orificios del nervio olfatorio. Ahí va a pasar ¿qué par craneal es el olfatorio, chicos? ¿Qué par craneal es? Es el primer par craneal. Para la próxima clase tienen que saber de memoria los 12 pares craneales. No me van a entrar a práctica si no saben. ¿Cómo que? Los 12 pares craneales. Primer par craneal, ¿qué es? Olfatorio. Segundo par craneal, ¿qué es? Óptico. Tercer par craneal, ¿qué es? Nervio motor ocular común o oculomotor. Cuarto par craneal, ¿qué es? El patético troclear. Quinto par es el trigémino. Sexto es el motor ocular externo. Séptimo es el facial. Octavo es el vestíbulo coclear. Noveno es el glosofaringio. Décimo es el nervio vago o neumogástrico. Onceavo es el nervio espinal y doceavo es el nervio hipogloso, no se denomina ahora, antes se denominaba nervio hipogloso. Entonces tienen que estudiar, chicos. ¿Ya? Tienen que saber por qué. Vamos a avanzar pares craneales.
Los pares craneales, si no saben por dónde atravesar, van a estar perdidos desde. Tienen que saber, ¿ya? Listo. Recomendaciones dadas, la guía avisada no mata muertos, ¿no ve? Esto que están viendo aquí, chicos, hay algo que destaca de lo que va a ser, de los orificios. Hay algo de más, algo diferente que se encuentra hacia los lados de la apófisis cristagalli. Se denomina esta parte pequeña, ¿no? A ver con la cámara. Esta parte pequeña se denomina hendidura etmoidal. Hendidura etmoidal. Esta hendidura etmoidal se va a encontrar lateralmente a lo que va a ser a las caras laterales de qué apófisis? Cristagalli. Entonces, en ahí, ¿qué va a pasar en eso? Una prolongación de la dura madre. Generalmente es pregunta de examen esto, ¿no? Yo siempre pregunto esto en el examen parcial. Digo, la hendidura etmoidal atraviesa una de las siguientes estructuras: nervio olfatorio, nervio etmoidal anterior, prolongación de la dura madre, y siempre ponen nervio olfatorio, chicos. De verdad que nunca responden casi la mayoría, pero pasa una prolongación de la dura madre. Esto puede ser una pregunta de examen, Entonces, de su examen de su docente, o conmigo teórico más quieren dar. Sí, doctor. Pero no, el teórico no, pues, para el práctico que valga. No, pero el práctico no se encargado. La cara inferior, muchachos. Para la cara inferior, muchachos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver otro gráfico, nos vamos a ayudar de otro gráfico. ¿Qué cara será, muchachos? Es lo mismo, pues, criaturas, mira, es la vista superior, ¿ven? ¿No? Solo que está mostrando otras estructuras. Esta es la cara inferior, ¿ya? Esta es la vista inferior del hueso equinoides. Es como si yo la volteara de esta manera, ¿no? Ahí. Esa es la vista inferior. En la vista inferior vamos a ver que la lámina horizontal del hueso etmoides va a ir a formar una estructura, lo que va a ser el techo de las fosas nasales, va a ir a formar, ¿ya? ¿Listo? Y ahí descrito lo que va a ser dos estructuras de la porción vertical del hueso etmoides. Apófisis cristagalli, lámina perpendicular del hueso etmoides. Ahora sí, y ahí descrito lámina horizontal. ¿Qué me falta, chicos? ¿Qué me falta describir? Las masas laterales, ¿no? Vean. Las masas laterales, chicos, parecen como un cubo. ¿Qué quiere decir? Que tiene 6 caras, ¿no? ¿Y qué nos dice el Zubier? Tiene una forma irregularmente cúbica, dice, ¿no? Tiene una cara superior, tiene una cara anterior, tiene una cara posterior, tiene una cara inferior, tiene una cara lateral, y la cara que no veo es ¿qué cara? La cara medial, chicos. La cara medial no puedo ver en esta maqueta. Ahora sí, vámonos a la cara anterior. A ver, vamos a ver. En la cara anterior veremos un gráfico, a ver. En la cara superior, esto es así. ¿Ven esto? Esto es de esta manera, es como si yo agarrara así, ¿no ven? La apófisis está adelante y veo esto. ¿Qué es lo que nos va a llamar la atención en esta cara superior? Vamos a llamar la atención de estas estructuras, que se denominan las celdillas etmoidales. Estas celdillas etmoidales tienen que ir a completarse con otro hueso. ¿Con quién? Con las celdillas frontal. Con estas celdillas, muchachos. Con las celdillas etmoidales del hueso frontal. Así entra, sí, de esta manera. Así más o menos es. ¿No ven? Ahí. Ya van a formar luego las celdillas etmoidofrontales luego de eso. Vean, así se unen. Listo. Estas celdillas etmoidales, mira, se articulan con la escotadura etmoidal, ¿no? Y ahí está. Y van a formar las celdillas etmoidales. Listo. ¿Qué más vamos a encontrar en esta cara superior? Vamos a encontrar dos surcos, muchachos. Uno que va a ser un surco anterior y un surco posterior. Se llama el surco etmoidal anterior, ¿ya? Que en su subir, ¿qué pasa por el surco etmoidal anterior? Va a pasar vasos y nervios etmoidales anteriores, ¿no? Entonces, este surco etmoidal anterior también se llama conducto orbitario interno etmoidal anterior, ¿no? Surco etmoidal anterior pasa a la arteria etmoidal anterior y el nervio etmoidal anterior. Sí pasa, ¿no?
por un surco va a pasar la arteria etmoidal anterior, la vena etmoidal anterior y el nervio etmoidal anterior. Pero en su Rubier dice vasos y nervios etmoidales anteriores, dice, ¿no? Aquí, ¿qué vemos aquí? El surco etmoidal posterior. Entonces, en este caso, ¿dónde sería el surco etmoidal posterior? Está aproximadamente aquí. Aquí está. Eso es, el surco etmoidal posterior. Ese surco etmoidal posterior, chicos, ¿qué va a pasar? Vasos y nervios etmoidales posteriores. Pero si nosotros leemos el libro de Stud, ¿qué pasa? Lo que va a ser el nervio esfenoetmoidal de Lluska o etmoidal posterior. Así sale, ¿sí? Sí. Y después va a salir la arteria, va a pasar la arteria etmoidal posterior. Es lo que pasa, ¿ya? Después vamos a ver una estructura que no menciona Rubier y que se denomina infundíbulo etmoidal. ¿Ya? El infundíbulo etmoidal no está descrito en su Rubier, ¿ya? ¿Pero qué es? Comunica con los senos frontales. Entonces, el infundíbulo etmoidal va a ser nada más que esta celdilla etmoidal de mayor tamaño, el que va a ser más grande. Eso va a ser el infundíbulo etmoidal. Y que va a formar lo que va a ser el seno frontal. Recuerden cuando les había dicho en frontal, había una celdilla que se abre grande, ¿no ves? Que se abre, eso. Eso, muchachos, cara superior, cara lateral, ¿no? Entonces vamos a buscar un gráfico de la cara lateral. La cara lateral, chicos, ¿no? Esta cara lateral también se denomina como la lámina papirácea. Lámina papirácea, que también hueso plano o pared lateral de quién? Etmoides. Del etmoides, chicos. Pared lateral del etmoides. Del laberinto etmoidal. Pared lateral del laberinto etmoidal. Ya, ahí estamos viendo la pared lateral del laberinto etmoidal. ¿Qué va a formar lo que va a ser en la órbita? En la órbita, está roto aquí, va a formar la pared medial de la órbita. ¿No? Allá hay un gráfico, podemos dirigirnos a aquel gráfico para ver la pared medial. ¿Era quién? La pared lateral de quién? Del laberinto etmoidal. Del laberinto etmoidal. Y es esta parte. Esto se llama la